Hola, buenas noches. Soy Aldo Ruiz Díaz, profesor en Parapsicología Aplicada y coach especializado en estrategias de confrontación. Comenzamos nuestra semana laboral dentro de Consultorio Abierto. Recordemos que Consultorio Abierto es un programa donde generalmente interactuamos 1 hora al día, de lunes a viernes, con los temas de la parapsicología, el control mental, la programación neurolingüística, el pensamiento sistémico, el pensamiento cuántico, la hipnosis, el ocultismo, el esoterismo y la magia en general. En cierta forma, ciencias de la alternativa. Un programa que lo estoy transmitiendo por la vía del Facebook, en vivo y en directo. Como tal, cualquier tipo de pregunta o inquietud puede ser resuelta al toque. Me mandas algún tipo de mensaje a través del chat y dentro de mis posibilidades de tiempo y conocimiento te las respondo. Y las personas del YouTube básicamente me pueden dejar por ahora, ya que lo estamos haciendo grabado en los programas, en la caja de comentarios me pueden hacer algún tipo de pregunta, sugerencia o idea que a la vuelta de correo, como se decía antiguamente, le responderé. Bien, lunes de herramientas para terapeutas alternativos. Ese es un espacio donde básicamente tratamos de compartir tips, ideas, algunos consejos, algo producto de la cosecha, de la experiencia de uno. Yo vengo dedicándome a estos temas desde el año 2000, desde el año 1978, cuando tenía 11 años. Y hasta la fecha tengo 56 años y vengo recolectando montones de cosas que han ido pasando en todos estos tiempos. Es increíble cómo ha ido evolucionando la situación dentro del mundo alternativo. Pero el problema que tenemos un montón de veces cuando no tenemos los recursos materiales o económicos adecuados o suficiente, nos cuesta llegar a los conocimientos de avanzada, a las actualizaciones. Por suerte, como yo siempre le digo a mis nenas, en la época que a ellos les tocó vivir, la información es el bien más preciado, es lo que sale continuamente y podemos encontrar en cualquier lado información. Está bueno. En aquella época era muy difícil conseguir, aunque sea un libro o un curso que valiera la pena. Y cuando lo conseguíamos era recontra inaccesible a nivel económico. Bien, hoy en día tenemos la información. Pero algunas veces el problema es que tenemos tanta información, tantos profesionales dando vuelta, tantas distintos tipos de disciplina alternativa para comenzar a resolver las problemáticas, ya sea personales, de algún ser querido o profesionalmente, que realmente nos mareamos y no sabemos cuál es lo adecuado. Entonces, mantener una estructura de pensamiento firme es muy importante a la hora de saber cómo aplicar el conjunto de conocimiento o bagaje técnico que tengamos para resolver la problemática de las personas. Entonces lo que yo hago en herramientas para terapeutas alternativos es compartir algo fruto de mi experiencia y de mi conocimiento y de las cosas que voy aprendiendo sobre la marcha y por sobre todo las cosas que se me van ocurriendo. Porque algunas veces, como siempre digo yo, a alguien tal vez no se le ocurrió unir esto con aquello. Es lo que llamamos la síntesis del conocimiento. Tesis, tomamos una idea, antítesis, buscamos las ideas contrarias y juntamos entre las dos síntesis. Es como cuando hablamos de las escuelas tántricas, estaba el color blanco, el color negro y la fusión de los dos era el color rojo. ¿Mm? Así que bien, todo ese tipo de principios lo podemos aplicar aquí en herramientas para terapeuta alternativo. Hoy vamos a tocar el tema que tiene que ver con los fallos, los errores, los defectos o los bloqueos que las personas tienen. Pero tal vez los términos no alcancen a abarcar todo lo que quiero decir. Y tal vez alguno se queda solamente con ese término y lo toma como algo grotesco. Es como cuando realmente tenemos algún tipo de bloqueo, algún tipo de dificultad, algo que no nos permite avanzar. Si es necesario algún tipo de discapacidad, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel de relaciones, de posibilidades de concretar cosas, sino que también estamos hablando de las imposibilidades que un montón de veces se nos presentan. O cómo, como yo siempre digo, no sabemos cómo dirigir mejor nuestras energías para provocar eso y hay como una especie de bloqueo ante. Yo siempre digo que cada vez que se presentan cosas así, cosa que voy a dar montones de ejemplos para que veamos cómo se puede trabajar la idea, es ahí donde están los indicadores de éxito. O sea que este programa se llama hoy los defectos y bloqueos como indicadores de éxito. Ahí es donde tenemos que prestar atención como para resolver el problema. Cuando estudiamos pensamiento sistémico, por ejemplo, que recordemos que el pensamiento sistémico lo que trata de resumir todo lo que sucede en el multiverso a sistemas.
Un sistema es un conjunto de distintos elementos que interactúan entre sí y que dan una resultante emergente. De acuerdo a cómo interactúen esos distintos elementos, es así como funciona todo el sistema. Entonces todo lo que se nos ocurra poner bajo la idea metafórica de sistema encaja con el pensamiento sistémico y puede ser resuelto. Desde una organización gubernamental, empresarial, familiar, desde los sistemas orgánicos de las personas, de los sistemas de los aparatos que utilizamos tecnológicos, desde los sistemas solares o galaxias, todo puede ser resumido a sistema. Y de acuerdo a cómo interactúen entre sí los distintos elementos, hace que el sistema funcione. Pero un montón de veces los sistemas no están funcionando coherentemente o como se lo esperaba, o cuál era la expectativa. Entonces decimos que tal vez haya un sector o un elemento que no esté funcionando adecuadamente. Entonces tenemos que descubrirlo para resolverlo y cuando lo resolvemos el sistema vuelve a funcionar coherentemente. Es lo que llamamos encontrar el punto de palanca. El punto de palanca significa dónde yo tengo que ejecutar mi acción terapéutica o coacheo para que realmente todo se resuelva. Y un montón de veces el punto de palanca se trata de algo muy simple. No se trata de grandes esfuerzos, grandes desarrollos de energía, una gran complejidad de elementos que va a llevar mucho tiempo para resolverlo, que va a haber un desgarro. No. Los puntos de palanca pueden ser tan sencillos como si tenemos una gran grúa, un gran transporte colectivo de pasajeros o un gran camión que llevan esas piedras enormes de canteras de un lugar al otro para abrir caminos, por ejemplo. Un montón de veces el punto de palanca consiste en el pie del operador que aprieta el acelerador. Y algunas veces lo hace tan suave y semejante cantidad de mole de peso, de toneladas, se mueve fácilmente. Entonces es saber poner el cambio adecuado, apretar el acelerador y toda esa mole se mueve. El punto de palanca un montón de veces en los sistemas familiares, en los sistemas gubernamentales, empresariales, en los sistemas de salud de la persona, de la propia persona, un montón de veces el punto de palanca puede ser una actitud, una creencia, un valor, un criterio, una idea, una convicción que la persona tenga. Porque de acuerdo a que si yo considero de que esta persona puede ser cruel conmigo, supongamos, uno tiene la actitud que tal vez viene heredada de ideas que tiene al respecto o de modelos de referencia que tiene o de experiencia que ha tenido. Entonces ahora tiene la actitud de que esta persona puede ser muy agresiva conmigo. Y entonces la actitud lo lleva, por ejemplo, a ponerse en un constante estado de estrés. Y el estrés acumulado provoca en el torrente sanguíneo mayor cantidad de adrenalina. Y la adrenalina puede poner en estado de arritmia las arterias coronarias. O sea, como tal, el corazón comienza a funcionar mal. Entonces, todo fue un despliegue de efectos en cadena partiendo de una actitud del sujeto. Y tal vez no vio el sujeto o no percibió la idea de que tal vez esto puede ser algo totalmente distinto o nuevo. No, simplemente se fue al pasado espontáneamente y creyó o tuvo la actitud de defenderse. Entonces lo puso en estado de estrés, en estado de alerta. Algunas veces puede ser que sea así, pero no siempre es así. Entonces un montón de veces se trata de cambiar alguna idea, alguna creencia, alguna actitud. Porque aunque no lo creamos, esta actitud en determinado tipo de cosa o en determinado tipo de área de desenvolvimiento que yo estoy trabajando, me afecta a cualquier otro tipo de área de desenvolvimiento. Es como lo que llamamos en el pensamiento sistémico. Tocamos algo y se mueve todo. Por eso un montón de veces utilizamos en el pensamiento sistémico montones de metáforas, como por ejemplo la metáfora de la tela de araña. Imagínense en una tela de araña, que en este caso yo no traje una tela de araña, pero traje por ejemplo una atrapasueños. Aquí en Argentina le llamamos, y en la región le llamamos atrapasueños. Eso que los colgamos y que son muy bonitos. Esto me lo regaló una alumna de Entre Ríos, me acuerdo, que se dedicaba a hacer esto. Bien, pero imaginémonos que esto es una tela de araña. Esto. Bien, la tela de araña, como la que se juntan en las esquinas de los techos y de las paredes, están confeccionadas de tal forma que si yo toco una partecita, por ejemplo aquí, supongamos aquí, y tiro, fíjense cómo tira toda la tela de araña. Yo tomo aquí y tiro y toda la telaraña se mueve. Yo tiro del centro
Vamos a hacerlo acá. Así. Tiro el centro y toda la telaraña se mueve. Donde yo quiera mover una partecita ínfima de la telaraña, toda la telaraña se mueve. Esto en el pensamiento sistémico nos indica que algunas veces una idea, una creencia, un valor, un criterio de una persona que se ve modificado afecta a toda la telaraña. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, al sujeto, a la persona, como esa telaraña, toda la telaraña del sujeto no solamente es su parte corporal o biológica, es también su parte intelectual, emocional, psicológica, de relación y como tal de efectos que provoca afuera. Porque de acuerdo como yo esté anímicamente un día o cómo esté procesando las ideas, es así como va a ser el resultado de muchas de las cosas que voy a hacer a mi alrededor, en mi trabajo, en mis relaciones personales, en mi parte creativa, en lo que sea. Entonces por ahí el punto de palanca consiste en la habilidad del pensador sistémico, o el terapeuta sistémico, consiste en saber dónde encontrar el punto de palanca que esté afectando a toda la tela de araña. Modifica ese punto de palanca y se modifica todo el funcionamiento de la tela de araña. Es por eso que en la terapia sistémica familiar, lo que un montón de veces se llama hoy en día, está muy en boga la idea del pensamiento o la constelación familiar, se ve que un sujeto que, por ejemplo, esté funcionando mal o que esté problematizado o que tenga alguna afección determinada, es el resultado emergente de todo el conjunto de interacciones familiares. Entonces, es el sujeto el que está siendo afectado, porque recordemos la vieja idea, la cadena se corta por el eslabón más débil. La fuerza de una cadena se mide por su eslabón más débil. Entonces, un montón de veces cuando tenemos una persona que tiene algún problema X en el seno familiar, en el sistema familiar, puede ser que realmente era el eslabón más débil de esa cadena, o era la fibra más fina de esta telaraña. Entonces, cuando tironean de un lado y del otro, el eslabón más débil se ve resentido. Y ahí tenemos el problema. Por eso en el pensamiento sistémico, en la terapia sistémica y en la terapia de las constelaciones familiares, cuando trabajamos sobre un problema X de una persona que, por ejemplo, tiene alguna patología determinada, tratamos de armonizar el conjunto de relaciones. De diversas formas lo hacemos. Porque un montón de veces no podemos tener todos los actores, participantes directos o indirectos del seno familiar acá, pero hay formas estratégicas de trabajar al respecto. Corolario hasta acá. Un sistema es un conjunto de distintos elementos que interactúan entre sí y que dan una propiedad emergente. Y montones de veces cuando el sistema no funciona como se estaba esperando, no funciona de una forma óptima, lo que se busca es un punto de palanca. Y cuando encontramos el punto de palanca, que un montón de veces puede ser algo tan sutil, algo tan liviano, algo tan efímero, pero que realmente provoca todo un algo en esa telaraña que sería el sistema. Entonces yo siempre digo, y ya vamos al sujeto, al solo sujeto. Alejémoslo por un momento, pero recordemos que sistema encontramos en un átomo o en un sistema solar y todo lo que está en el medio por ley de fractalidad. Entonces, aquí trabajamos sobre un individuo y trabajar un individuo es lo mismo que trabajar sobre cientos de personas. Una familia, una empresa, una multinacional. Los psiquiatras, montones de veces cuando le piden hacer un perfil psicológico de una multinacional, de una empresa multinacional, dice que la mayoría de las empresas multinacionales son asesinos psicópatas. Funcionan exactamente igual como asesinos psicópatas. Por la forma que tienen de tratar sobre el mercado, de trabajar con él y tratar de trabajar o interactuar con la competencia. El perfil es el mismo, trabajamos sobre un conjunto de personas, una multinacional, y es lo mismo que evaluar a un sujeto. Evaluamos un sujeto y evaluamos un montón de veces a toda una sociedad, con altísimo grado de acierto. No mañana, pero pasado mañana, comienzo a entrevistar a personas que se han dedicado a investigar a asesinos seriales. Asesinos seriales. Recuerda que detrás de un asesino serial un montón de veces está el psicópata o el psicótico.
Algunas veces pueden ser accidentales, bueno, pero eso ya no sería serial. Claro, pero detrás de la psicopatía y detrás de la psicosis hay toda una idea de genialidad. Muestra la genialidad que tiene el ser humano, el poder que tiene la mente humana. Lo que pasa es que está orientado hacia la parte delictiva. Pero entender la mecánica que moviliza a semejante accionar de un individuo nos habla del poder que tiene la mente, que si estuviera dirigido hacia un factor más constructivo, andaríamos cada vez mejor. Entonces, un montón de veces entender la psicología que hay por detrás, supongamos, de los asesinos seriales, nos ayuda a prevenir un montón de cosas, como por ejemplo el delito, o como por ejemplo no caer en las redes, porque el delito es como un sistema también, que hay distintos actores, directos o indirectos, que un montón de veces lo que llamamos víctima puede ser victimario, y lo que llamamos victimario puede ser una víctima. Es como cuando tenemos los agresivos pasivos. Con su comportamiento los sacan de quicio a aquel que tenía sensibilidad emocional y que no tenía un buen control sobre sí. Entonces lo terminan transformando en un asesino o en un delincuente, por ejemplo. Bueno, pero no me quiero ir mucho por las ramas. Pero la cuestión es que todo lo podemos medir como sistema. Así que mañana no, pasado mañana. Mañana va de nuevo la segunda entrevista con Miguel Serrano, el chileno. Recuerda que estoy trabajando con personas que ya no están en este bendito planeta, con la estructura psíquica profunda de los individuos. Y ahí estamos aplicando pensamiento sistémico también. Trabajamos con la estructura psíquica y podemos elaborar montones de respuestas muy interesantes en base a sus escritos y su historia. Entonces, vamos a tratar a un individuo a través de su mayor fuerza, de su mayor poder. Este es cambiarle la tónica, cambiarle la perspectiva, cambiarle la interpretación que se le da a los defectos, a las incapacidades o discapacidades, a, a los bloqueos, a las dificultades. Ahí está el poder de muchas personas. Una persona que me dice, hace años que tengo este problema, debe haber toda una estructura tan fuerte para mantener eso. Un montón de veces nosotros queremos mantenernos en un empleo determinado y al poco tiempo nos damos cuenta que no nos gusta, que nos aburre, que nos peleamos con los compañeros y nos olvidamos de las razones por las cuales fuimos ahí, por el dinero, que yo necesitaba para solventar las necesidades de mi familia, supongamos. Y me quedé sin trabajo. Y cambio a otro lado. Otras veces creo que el amor es el amor de mi vida y por ahí digo, no me di cuenta que me levanté una mañana y no te quiero más, entonces cambié de persona a mi alrededor. Lo mismo con las amistades, lo mismo con los deportes, lo mismo con los estudios. El ser humano cambia constantemente, pero los defectos los tiene siempre. Los mantiene por larga data. Por eso también el pensamiento sistémico, cuando hacemos detectivismo o investigaciones para detectar cuál es el problema de un sujeto, el punto de palanca por el cual siempre los delincuentes caen, sea de lo que sea, tanto asesinos, ladrones, violadores, lo que sea, el punto de palanca donde siempre caen son sus hábitos nocivos. Sus hábitos nocivos, sus defectos. El delincuente que siempre probó una técnica y le funcionó, y la sigue probando, el hábito que fomenta lo termina llevando a la cárcel. Entonces dejó de ser creativo por seguir utilizando eso. Ese fue su defecto. La forma que tiene siempre deja esta marca, este asesino. Entonces, como tal, ese defecto que tuvo lo termina llevando a tal. El punto débil. Aquí, por ejemplo, ¿por qué tenemos un problema orgánico que generalmente nos aparece periódicamente? Porque siempre tenemos la misma estructura de pensamiento y forma de relacionarnos con las personas, supongamos, o con nosotros mismos. Entonces, lo que persiste, resiste y debe ser la fuerza del sujeto. Lo que pasa es que está mal orientado. El mayor índice para poder conseguir el mayor éxito en lo que se te ocurra, salud, bienestar, economía, lo que sea, es montones de veces trabajar en los bloqueos y en los defectos de las personas. Porque si hace tiempo que la persona tiene esa situación ahí y que lo mantiene, vaya que tiene fuerza, que tiene cuerpo, vaya que tiene energía. Entonces prestemos atención a eso. Claro, tratamos de siempre prestar atención a las virtudes, que está bueno. Porque terapéuticamente nosotros tenemos básicamente dos estrategias para trabajar.
O trabajo en las virtudes del sujeto y se las potencio, y el potenciar virtudes va dejando de lado defectos, o trabajo sobre los defectos para que se transformen en virtudes, o una combinación de las dos. Eso sería una estrategia terapéutica. Pero aquí vamos a darle importancia a lo que es la parte defectuosa, pero constructivamente, porque cuando yo señalo determinados defectos, bloqueos o estancamientos de las personas, se enojan porque uno tiene esa facilidad de encontrar. Es que ahí, si la persona trabajara en eso, ¡puf!, está su fuerza. Hay personas que tienen mucho empuje, mucho arrojo, mucha capacidad de trabajo, provocan resultados, pero les cuesta, les cuesta, les cuesta. Pero si cambiaran la estrategia, la cosa sería más fácil. Pongo algunos ejemplos. No doy nombres, hablo muy en general, para que por las dudas, si me están escuchando en este momento, no hagan lo siguiente, que cuando doy un ejemplo, creen que todos se dan cuenta de quién estoy hablando, y después desaparecen. No quieren escucharme más porque se sienten, todos me están mirando. Otra vez el defecto. No sos el ombligo del mundo. No sos lo más importante del mundo donde todos te conocen. No, estoy hablando de un ejemplo nada más. Ahora que la persona, por ejemplo, se siente identificada y diga, todos se dan cuenta, como que los tiene a todo ahí, es un problema. Es un principio de psicosis también, como lo de múltiples identidades y cosas por el estilo. ¿Bien? O esquizofrenia algunas veces. Bien. Vamos a lo siguiente. Montones de veces cuando hay una persona que se presenta un problema X, montones de veces se me ocurren ideas de cómo resolver el tema. Y la idea principal que se me ocurre es, o trabajo sobre los defectos para transformarlo en virtudes, o trabajo sobre las virtudes para que vayan desplazando de a poco los defectos. Una estrategia básica que recién mencioné. Entonces algunas veces utilizo lo que la persona ya está haciendo, en vez de meterle otras ideas o de ayudarlo a través de otras metodologías. Utilizo lo que la persona hace. ¿A qué te dedicas? Soy mecánico, perfecto. Trabajemos sobre ese aspecto. ¿Y qué tiene que ver la mecánica con el problema orgánico que yo tengo? Puede decir una persona. Muy sencillo. Si cada vez optimizaras tu rendimiento en cuanto al tiempo, a la efectividad, en cuanto al esfuerzo y lo hicieras cada vez mejor, significa que provocas una evolución en tu ser y como tal tu organismo responde a todo, porque recordemos que lo de afuera es el fiel reflejo de lo que tenemos adentro. Entonces, tengo una paciente que, por ejemplo, le encanta hacer dibujos. Hace unas obras de arte en materia de dibujos y de pinturas. Una excelencia en todo eso. Entonces, como sé que se dedica a eso, le digo, por ejemplo, muy bien, para resolver tu problema, que la persona lo que quiere ir de un lugar, esta es mi izquierda. Yo lo voy a señalar tal cual como lo mostraría. Porque si lo hago al revés me voy a confundir. Así que ustedes den vuelta a la idea. Esta es mi izquierda, la del anillo. Y esta es mi derecha. Cuando nosotros escribimos, salvo que seamos chino o de otro origen, nosotros siempre escribimos de izquierda a derecha. O sea que hacia la derecha es la zona de avance. En grafología, la derecha significa zona de avance, el futuro, la sociabilidad, el porvenir. Y hacia la izquierda el pasado, el origen, la herencia. Bueno, entonces, si yo quiero que algo avance, voy desde izquierda a derecha. Entonces, la persona quiere salir de un lugar y quiere llegar a otro. O sea, quiere salir de la izquierda y quiere llegar a la derecha. Porque es zona de avance. Cuando nosotros le hacemos una interpretación de un dibujo en grafología, estudiamos la zona de avance, cómo se desplaza, porque me va a estar hablando del conflicto entre lo que tiene y hacia dónde quiere ir. Espero que esto se haya entendido, que yo me haya sabido explicar. Entonces, por ejemplo, le doy un simple ejercicio. Le digo, dibujame dos árboles. Dos árboles. Recuerden que la persona se quiere ir de un lugar y quiere llegar a otro. De acá y se quiere quedar. Entonces le digo, quiero que en la izquierda me dibujes un árbol grande. Grande. Porque en la derecha me vas a dibujar un árbol pequeño o joven. Un árbol viejo, grande, un árbol pequeño, joven. Con tu inventiva. Ahora con la siguiente característica, que el árbol viejo está torcido y se está queriendo caer. Y el árbol joven está derecho.
y entre los dos los une una soga o un elástico, una cinta, algo los une a los dos, donde se ve que el árbol joven, el de la derecha, hacia donde queremos ir, está tironeando del árbol viejo donde estás. Entonces la persona hace el dibujo y me manda la fotografía del dibujo. Entonces yo ya, a través del estudio grafológico, puedo interpretar cuál es el problema por lo cual la persona no pudo resolver su problema sola. ¿Por qué? Porque cuando me hace el árbol grande, viejo, de la izquierda, me lo hace torcido para aquel lado, no torcido para este. Entonces es como que el árbol joven, que está derecho, está tirando de la soga, pero resulta que el árbol viejo se resiste porque está doblado para allá, en vez de estar doblado para acá. Entonces, uno grafológicamente puede interpretar lo siguiente. Claro, es un árbol viejo, es un árbol de costumbre, una situación de costumbre, pero que preferís quedarte ahí. Preferís resistirte a la situación del cambio del árbol joven. Entonces, como tal, ahí me doy cuenta cuál es el bloqueo. La persona, en toda su estructura, si bien ella quiere cambiar e irse, nunca lo ha podido conseguir. ¿Por qué? Porque prefiere estar en lo malo conocido que en lo bueno por conocer. El famoso viejo y tonto dicho. Entonces, cuando yo le hago hacer el dibujo, me doy cuenta cuál es la estructura, cuál es el punto de palanca. En la creencia, en el valor, en el criterio, en la costumbre o en el hábito de la persona. Prefiero quedarme acá en vez de irme a algo nuevo. Por eso el árbol me lo hace torcido para allá, como resistiendo, en vez de hacérmelo torcido como que el árbol joven lo tironea para acá. Mi consigna fue, quiero que ejecutes a la izquierda, esta será mi izquierda, un árbol viejo, encorvado, que está atado a un árbol joven, recto, y el árbol joven tironea del árbol viejo. Entonces ella me lo hace así, en vez de hacerlo así. Después le digo, haceme el nuevo dibujo. Y ahí hay otro detalle. Entonces fíjense acá el colorario. En un simple dibujo, acá porque estoy hablando de dibujos o de grafología. Y recuerden que la grafología utiliza también lo que se llama la grafoterapia. A través de la forma que tenemos de manejar el útil de escribir, o de dibujar en este caso, hacemos terapia. Cambiamos una situación por la otra. ¿Cuál es tu problema? Tal cosa. Muy bien, aprende a escribir de esta forma, le diría el grafoterapeuta, entonces la persona resuelve su problema. No crean en lo que yo digo, vayan y busquen en los textos o googleen, como se dice hoy en día. O pregúntenle al chat GPT, todo ese tipo de cosas. Bueno, o algún grafólogo que ande dando vuelta por ahí. Listo, pregúntenle eso. Entonces en los dibujos se ve eso. Se ve el por qué la persona no accede a lo que quiere sola. El defecto, el bloqueo, la discapacidad, lo que sea. Entonces es ahí donde comenzamos a trabajar. Entonces, en la estructura, entonces ahora lo que yo le pido es que ahora me haga un dibujo donde realmente el árbol viejo está torcido hacia el árbol joven y hasta casi levantándose la raíz. Es como que el árbol joven lo está tironeando con tanta fuerza que se está casi cayendo. Entonces ahí comenzaría la terapia. Pero resulta que eso se lo pedí hace una semana y todavía no lo hizo al dibujo. Una persona que es diestra en el arte gráfico, en el arte del dibujo, en el arte de la pintura, en el arte plástico. Que después aparecen las excusas. No tuve tiempo, estaba mal emocionalmente, cosa que es su desarrollo y su descanso, la forma de dibujar. Un simple dibujo. Entonces la persona de nuevo muestra el querer seguir resistiendo al cambio, el querer seguir estando en un lugar, porque si no yo hubiese hecho el nuevo dibujo. Esto a nivel terapéutico es muy poderoso, porque un montón de veces a nosotros los profesionales, a los profesionales terapéuticos alternativos, mejor dicho, un montón de veces uno ya cree que es un profesional terapéutico alternativo porque juntó un montón de conocimientos por ahí. Entonces dice, ahora yo aprendí tal cosa, entonces yo puedo ejercer terapia.
Pero a nosotros, terapeutas, lo que más nos ayuda a crecer son los errores que tenemos en la terapia. El mismo Alejandro Jodorowsky, búsquenlo por ahí, decía que el terapeuta se desarrolla gracias al trabajo que tiene con sus pacientes o consultantes, a las personas que ayuda o coachea. Pero un montón de veces nos encontramos con los terapeutas donde dicen, bueno, no funcionó, debe ser problema del otro. O no funcionó y bueno, que la providencia te ayude o algo por el estilo. Entonces, un montón de veces la terapia consiste, como la terapia del médico, en yo te receto la pastilla, pero vos tenés que tomarla. Acá en este caso es, hagamos un tratamiento en conjunto para llegar a un proceso. Pero vemos del otro lado que la persona puede decir, sí, realmente yo quiero tal cosa, pero realmente no pone nada de sí. Por supuesto que hay que instarlo y hay que explicarle las razones por las cuales. Primero le das la receta. Jodorowsky diría lo siguiente cuando receta sus actos de psicomagia. Le diría, haz tal cosa, anda a hacerlo. Cuando lo termines, si querés, yo te lo explico. Jean Guillon, de la escuela francesa de biodecodificación, búsquenlo en Jean Guillon, el gordito, medio de rulito, barbita y bigote, francés, cuando enseña actos simbólicos, como lo llama él, habla justamente de cómo trabajar con la resistencia de las personas y cómo hacerle entender eso a la persona. Al principio dice, yo le receto algo. Y si la persona insiste en que quiere saber, dice, anda y hacelo y después yo te lo explico. Ahora, si ya es demasiado insistente la persona, bueno, le explico. Quiero que sepa que a través de este procedimiento, es como si yo le explicaría a la persona, grafológicamente, yo te estoy estudiando el dibujo y estoy descubriendo las razones por las cuales vos realmente no cambiaste la situación sola sin necesidad del terapeuta. Entonces ahora modificamos el dibujo, hacemos esto, entonces como tal comienza el proceso. Porque recuerden que lo que yo pienso o tengo como estructura psíquica, lo transmito a mi forma de escribir o de dibujar. Si yo controlo acá, controlo lo de arriba. Y el de arriba, cuando se ordenó, provoca esto por factor holográfico. El cerebro holográfico. Entonces, trabajar en los defectos es muy poderoso. Porque si no, si la persona lo supiera, bueno, ahora cualquiera lo puede saber, trabaja en tus defectos. Porque cuando el defecto se libere, un crecimiento exponencial. Porque si hace tiempo que está ese defecto ahí guardado como una bolsa de energía, cuando se libera, una explosión bastante interesante va a provocar en tu vida. Y esa explosión, por una cuestión sistémica, afecta a todo. Claro que recuerda que somos terapeutas alternativos. ¿Qué significa eso? Que trabajamos con métodos alternativos que tal vez la persona dice, ¿y qué tiene que ver esto con lo otro? Si querés te lo explico. Pero nos vamos a pasar más en la explicación que en terapia. Directamente, ¿por qué no vas y lo haces? Otra idea. Bueno, ya lo he dicho un montón de veces, pero sin dar nombres. Una persona quiere resolver un problema X, varios problemas en su vida. Fíjese en el gesto. Varios problemas en su vida. Lo voy a poner en vertical. Varios problemas en su vida. Varios problemas en su vida. Hago este gesto porque la persona cuando me habla me está graficando. Recuerden que en la terapia, y yo siempre lo dije desde aquí, si nosotros le prestamos mucha atención al sujeto, en los primeros 5 minutos de reloj de lo que dura una terapia, un tratamiento de 1 hora y media, 1 hora, en los primeros 5 minutos, de que le abriste la puerta y le diste la mano y comenzaste a charlar, en los primeros 5 minutos te dice lo que tenés que hacer para resolverle el problema. Te está mostrando el punto de palanca. Pero tenés que ser muy bueno para detectar lo metafórico, porque el inconsciente y el cerebro se expresan metafóricamente. Yo vivo en un mar de lágrimas.
hacete la idea representativa literal de lo que sería un mar de lágrimas. Claro, metafóricamente sabemos a qué se trata de entender la persona, pero vieron que hablamos muy metafóricamente. Tenemos un cerebro metafórico, una mente metafórica. Esto me cayó como una patada al hígado. Una patada a una persona, yo me di la patada, un burro me pegó una patada al hígado. Fíjense en las expresiones. Me quedé helado. Entonces, utilizamos muchas metáforas. Entonces, si nosotros pudiéramos decodificar la metáfora que está utilizando la persona, podemos saber en esos 5 minutos previos de la consulta qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, la persona que dice, porque nos movemos metafóricamente, te la jura por esta, o realmente cuando le levantamos un dedo le queremos decir todo esto o lo otro. Bueno, también nos expresamos corporalmente desde un punto de vista metafórico. Entonces la persona me decía, necesito resolver un montón de cosas en la vida. Fíjense lo que está dibujando. No está diciendo necesito resolver, no está diciendo necesito resolver, no está diciendo necesito resolver, está diciendo necesito resolver, me está dibujando un círculo. Qué interesante, la persona no puede controlar un círculo, que sería todo lo que la rodea en la vida. Ella estaría acá en el centro y no puede controlar el círculo que la rodea. Recordemos, partiendo de mí está mis seres queridos, mis familiares, mis compañeros, mi trabajo, mi esto, lo otro. Se va tejiendo la tela de araña hacia afuera. Se va armando el círculo. El mandala. Recuerda que mandala significa círculo. Y esto es un mandala. Entonces, como tal, digo yo, listo, mandala. Necesito que esta persona aprenda a controlar su círculo de vida. Entonces, en el primer ejercicio que le doy, entre tantas cosas, es, necesito que me dibujes un círculo en una cartulina de un color determinado que estaba relacionado con el problema. Círculo. Entonces, cuando me muestra el dibujo, me muestra un cuadrado. Y le digo, te dije, recordá, que te dije que me hicieras un círculo. Y la persona me mostraba un cuadrado. Y dice, ahí está. No, eso es un cuadrado. Entonces, cuando vos le decís a la persona, mira el cuadrado, dice, sí, no me di cuenta, dice. Fíjese qué interesante, no se había dado cuenta. ¿Cómo puedo controlar mi círculo de vida si estoy comportándome metafóricamente como si fuera un cuadrado? Entonces, ¿qué hace la persona? Enseguida comienza a borrarle los vértices al cuadrado. Entonces queda como un rectángulo medio ovalado. Entonces le digo, ¿terminaste? Me muestra ese rectángulo medio ovalado. Y le digo, quiero que me hagas un círculo y ya está. Eso no es un círculo, eso es un rectángulo redondeado a las puntas que queda como una especie de óvalo. Entonces la persona mira y dice, tenés razón, me dice. Fíjese de lo que estamos hablando. Porque estamos tocando un punto de palanca muy fuerte que la persona no toma en consideración. Entonces, cuando seguimos así con el debate y todo eso, entonces lo que agarro es un plato, una fuente, que la veo que es circular. La pongo sobre la cartulina, se lo dibujo y le digo, esto es un círculo. Entonces dice la persona, ah, bueno, está bueno. Pero así, en un montón de situaciones. Entonces, fijémonos que el bloqueo cognitivo, si queremos verlo así, es tan poderoso que bloquea montones de cosas. Entonces, si una persona no puede controlar esa variable en la vida, es difícil que pueda controlar otras, que son de mayor complejidad. Cuando le das una terapia de hacer círculo, la persona comienza a manejar sus círculos, sus esferas, sus relaciones, sus cosas. Porque desbloqueaste el punto de palanca. Y recordemos, el punto de palanca puede ser algo tan ínfimo, tan sutil.
Viene una persona en la terapia y dice, yo quiero controlar determinado tipo de relación sentimental, pero quiero controlarla yo, dice. Perfecto. Entonces le enseño técnicas de control mental que afectan a las relaciones personales. Y hay técnicas que se ejecutan y que tienen efectos muy, pero muy buenos, rápidos sobre las personas. Rápidos. Al toque. Comienzo a concentrar y el otro se ve afectado. Para que se modifique el comportamiento de la otra persona, que es la base de cualquier tipo de daño, trabajo, hechizo o acción telepática a la distancia, tal vez lleve un poquito más de tiempo, un par de días. Pero que el efecto comienza a sentirlo, lo comienza a sentir. Entonces le enseño la técnica y le digo que cuanto más tiempo lo haga, más pasión le ponga, más ánimo le ponga, más onda le ponga, más energía le ponga, más tiempo de reloj, o más veces lo haga durante el día, mejor todavía. Se va, vuelve a la semana. Yo ansioso para ver los resultados, porque teóricamente las emociones la persona lo tenía a flor de piel como para decir, me llevo el mundo por delante ahora que tengo la receta. Entonces le pregunto a la persona, muy bien, ¿y qué tal? ¿Se te dio lo que vos querías controlar? Y me dice, no. Digo, ¿qué hice de mal? Digo yo. Digo, ¿probaste con la técnica? Sí, me dice, muy bien. ¿Cuántas veces lo probaste? Y empieza con los dedos así. Creo que 3 veces. ¿Crees que 3 veces? Durante una semana que tiene 7 días. Aparte la técnica es simple, sencilla y divertida. Y máxime si tenés la fuerza emocional que querés conseguir tal cosa. Entonces la persona me dice, sí, creo que 3 veces. ¿Y cuánto tiempo le dedicaste? Y el otro día cuando llegué a casa, dice, 5 minutos antes de bañarme. 5 minutos. Siento que puede estar horas si quiere. Después al otro día, creo que... No, ni 2 minutos, dice. Y ahora antes de venir, dice. O sea, tuvo toda una semana para hacerlo durante todo el tiempo que quisiera, cosa que se lo enseñé y es recontra divertido, y solamente lo hizo 3 días esa cantidad de tiempo. ¿Esa era la fuerza emocional que tenía para resolver su problema? Entonces, montones de veces, los problemas cuáles pueden ser por los cuales las personas no resuelven sus situaciones que dicen querer resolver. Se trata de que en realidad están haciendo cosas por capricho, cosas por despecho, cosas por competencia, cosas porque ni yo sé por qué quiere hacerlo. Pero la cuestión es que un montón de veces las personas no hacen o no consiguen los resultados porque básicamente se interpone un montón de ideas que no tienen nada que ver con el resultado. Entonces habría que trabajar en la persona y decirle qué es lo que realmente querés conseguir en la vida. Porque algunas veces las personas buscan ser maltratadas. Entonces tendríamos que decirle, ¿querés seguir siendo maltratado? Porque si fuera, podría controlar. La persona quería controlar su vida. Otra persona que yo siempre lo suelo comentar acá, quería controlar un problema familiar, por un tipo de problema que tenía específico. Entonces, como ella tenía cerca de su casa, a 4 cuadras, a 400 metros, tenía el paso de un río, de un brazo de un río, digo, bueno, voy a necesitar que aunque sea una vez al día vayas 30 o 45 minutos a caminar por el río, por la orilla del río. Se va a la semana, vuelve a la semana, y le digo, ¿y qué tal la caminata? En realidad no me pude hacer tiempo para ir a caminar por el río. No pudiste hacerte tiempo para caminar aunque sea una vez en la semana, un par de minutos. Entonces, si no podés controlar cómo es un acto físico, no necesitas mucha fuerza de voluntad para irte 400 metros y caminar. Entonces, ¿por qué tenemos los problemas? Porque en algo tan simple nos problematizamos tanto, entonces en algo más complejo,
Claro, lo que pasa es que hay que estar anímicamente en la situación. Sí, todo lo que quieras. Pero si no puedes controlar un acto físico, ¿cómo vas a controlar algo tan sutil como es un acto anímico? Y cualquiera me puede decir, yo quisiera verte a vos. Es que yo siempre he comentado montones de situaciones que yo he tenido. Y como, bueno, es más, los reels que he hecho y los videos que he hecho donde me encuentro con cada situación extraña, habla de que qué facilidad tengo para atraer cosas extrañas. O sea que problemas tenemos todos, pero el problema está en cómo realmente encaramos la situación. Entonces la persona que se queda problematizada con su problema es una cosa, y la persona que toma un problema para crecer es otra. Es cuestión de actitud, así de simple. Se me estaba yendo otra idea de la cabeza con respecto a otro ejemplo. Bueno, ya se me va a ocurrir. Pero con el horario hasta acá. Cuando una persona viene a la consulta o cuando viene a ser tratada o charlamos, un montón de veces si le prestamos atención, la persona nos puede decir internamente, sin que se dé cuenta, y nosotros tenemos que ser muy buenos para captar ese tipo de mensajes del inconsciente, cuál es el problema que tiene. Entonces, trabajamos en ese problema y resolvemos todo lo otro. Por ahí la persona no toma en consideración eso. Es como, por ejemplo, aquel que toma el hábito del cigarrillo, por decir algo suave, supongamos, el tabaco, el cigarrillo, o el pitillo, como le llaman en donde me estén mirando. Y se ve que ya tiene problemas porque lo está afectando los pulmones. Recordemos que no todos los fumadores terminan teniendo problemas con los pulmones. Tienen sus variables particulares. No todas las personas que mueren de cáncer de pulmón es porque realmente han sido fumadores compulsivos. Cada persona tiene su variable particular. Pero sí es lógico pensar de que tiene más predisposición a que alguien que, por ejemplo, no fuma. Aunque también tenemos el fumador pasivo y todo ese tipo de cosas. Bien. Pero un montón de veces la persona que llega al cigarrillo no llega por las razones que cree que llegó. Porque recordemos que todo hábito nocivo, toda compulsión, es como una válvula de escape a un problema emocional que la persona tiene. Algunas veces la persona se acercó al cigarrillo porque creía de que iba a ser más sexy. Principalmente las propagandas de televisión, cada vez que hablan de cigarrillos, te muestran a una mujer muy sexy o a un hombre muy sexy en su Ferrari, apoyado así, larga una bocanada de humo y le dice a la chica, y la chica ya se van y salen a bailar o salen a cenar. O la mujer o esto o lo otro. Bueno, las típicas propagandas, ¿no? Cuando una persona no tiene la suficiente solvencia emocional, trata de copiar estereotipos. Entonces, por ejemplo, dice, sí, realmente esto me hace más sexy. Entonces, elaboró una idea de que fumar es sexy. Entonces, cuanto más fumo, más sexy soy, supongamos. Entonces, el inconsciente tiene un propósito, que la persona se sienta sexy. Lo que pasa es que encontró esa forma de ser sexy. Tal vez podés ser sexy si vas a la playa y haces ejercicios físicos. O tal vez sos sexy si bajás el talle de tu ropa, entonces para que se te muestren un poco más los músculos o las formas que tenés. O tal vez podés ser sexy aprendiendo un baile exótico, tanto hombre como mujer. O podés ser sexy si, por ejemplo, en vez de llegar en tu vehículo de 4 ruedas, llegás en uno de dos, aunque sea una bicicleta. Podés ser sexy si te cortás de tal forma la barba o el pelo o te maquillás de tal forma. O sea, ser sexy uno puede serlo de miles de formas, pero la persona eligió el cigarrillo, por ejemplo. Entonces fijémonos que no tiene una correlación directa una cosa con la otra, pero para el inconsciente de la persona eso es así. Entonces montones de veces los problemas o las dificultades o los errores o los obstáculos que la persona tienen un propósito. Y cuanto más lo mantienen, más consiguen ese propósito, por más que sea ilógico o por más que sea perjudicial. Un montón de veces lo hemos tocado en este programa, de que hay muchas personas que sufren violencia. O sea, porque cuando hablamos de violencia de género, otra estupidez del sistema, discúlpenme que lo diga así, pero un montón de veces cuando hablamos de violencia de género es solamente la agresión hacia la mujer.
Pero hay muchos hombres que sufren violencia, de parte de las mujeres o de parte de otros hombres también. Pero no, la violencia de género significa del masculino al femenino. No puede ser del femenino al masculino. Fijemos como un montón de veces, en vez de salirnos de la problemática, la incrementamos o la tratamos de mantener. Errores, dificultades, problemas de ese tipo de estereotipo. Entonces hay personas que, por ejemplo, viven sufriendo violencia de género, por ejemplo. Y pudieron haber hecho un montón de cosas para resolverlo, pero tal vez establecieron una relación en su interior, como un montón de veces lo hemos charlado de este programa, donde soportar, aguantar, ser tratado de tal forma los hace más humanos que otros. Yo lo voy a soportar a él, nadie soportó, yo sí lo voy a soportar. Y así continuamente. Por un falso ego o una falsa percepción de sí misma, una falsa creencia de que esto me hace más humano, más mujer o más hombre. O sea, no hay una relación directa un montón de veces entre mi problema, mi dificultad, mi discapacidad con los resultados que yo provoco. Y que un montón de veces no tiene nada que ver de constructivo ni de positivo, sino todo lo contrario. Entonces, por eso yo siempre postulo de que un gran poder para liberar en las personas, hasta en nosotros mismos, consiste en poder trabajar sobre esos defectos y prestarle atención algunas veces. No, esto no le quiero prestar atención, no quiero verlo. Pero resulta que montones de problemas que la persona quiere resolver allá afuera, siempre lo sigue manteniendo aquí adentro. Y se ven reflejados en tales cosas. Una persona que dice, yo quiero progresar en la vida y me está costando progresar. Claro, pero date cuenta que tenés relaciones tóxicas. ¿Y qué tiene que ver eso? Que una relación tóxica te quita tus emociones, te quita tu ánimo, te quita tu fuerza, te quita tu tiempo, porque tenés que ir a un lugar donde tenés una relación tóxica y donde realmente te está perjudicando en vez de tener una relación más constructiva en otro lugar y sentirte potenciado. No, lo que pasa que, bueno, hay montones de cosas que se traducen después en la falta de energía que yo estoy necesitando para otra cosa. Entonces, siempre hay montones de cuestiones que si trabajamos y le prestamos atención a lo que es la parte más negativa de la persona, más dificultosa, que sería la sombra, según Carl Gustav Jung, liberamos un montón de cosas muy positivas. Entonces, si bien podemos trabajar sobre las virtudes para que vayan desplazando lentamente los defectos, pero podemos trabajar sobre los defectos para que se transformen en virtudes. Entonces los mayores, como terapeuta, comencemos a mirar lo siguiente. Como yo siempre digo, nos presentan un tema X, entonces nos preguntamos por dentro, ¿qué es lo que hace esta persona para seguir manteniendo ese problema? Debe estar haciendo un montón de cosas. Llamémosles discapacidad, bloqueo, problema, lo que se te ocurra, o defecto. Entonces, trabajar en ese punto, algunas veces encubiertamente, a través de dibujos, a través de terapia, necesito que aprendas un nuevo baile en alguna academia. Bailar, sí, necesito que bailes, que aprendas a bailar. No, pero yo soy patadura como yo. Yo en realidad soy, decimos acá, patadura, o sea, me cuesta el baile. Es más, le escapo a todo lo que sea baile. Y dicen, necesito que aprendas a bailar, necesito que aprendas a moverte. Muy bien, voy y me inscribo en eso. Y la flexibilidad de cuerpo, tal vez me dé flexibilidad emocional, tal vez me dé flexibilidad psicológica, me dé flexibilidad para las relaciones y me dé flexibilidad para el arte de la venta, por ejemplo. La flexibilidad del cuerpo. Una cosa lleva y arrastra a la otra. ¿No decís? Mi terapeuta le dije, quiero mejorar mis negocios y me mandó a aprender baile. Porque tal vez encontró el punto de palanca ahí. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos ponemos a encontrar un juego que sea divertido? Un juego, supongamos un juego de mesa que sea divertido, pero que sea distinto a lo que yo realmente conozco. Bueno, eso por ejemplo se habla mucho en el estudio de los idiomas, un idioma extranjero. La persona que asimila un idioma extranjero provoca crecimientos exponenciales en sus neuronas.
Es increíble cómo mejora su estrategia psicológica, porque aprende a pensar estructuradamente de otra forma. Ese es el valor de las matemáticas. Escuché un meme, o mejor dicho, leí un meme, no me acuerdo quién lo puso en el Facebook, que decía, las relaciones siempre dice que son químicas. Yo creo que mis relaciones son matemáticas, porque siempre están llenas de problemas, dice. Está buena. Eh, los chistes, los chascarrillos, como los llamamos nosotros acá, también son parte del ingenio de las personas. Entonces, aprender un nuevo juego, aprender una nueva temática, aprender a hacer otro tipo de cosa, lo superficial afecta a lo profundo que nosotros tenemos adentro. Y cuando se ve afectado lo profundo que tenemos adentro, se va a ver afectado todo lo superficial que hagamos. O sea que yo aprendí un deporte nuevo, o una forma de trabajar creativamente nueva, o un idioma extranjero, o realmente aprendí una disciplina distinta. Se ve afectado toda la telaraña. Y cuando se ve afectado el núcleo, el centro, la estructura profunda, todo esto gira mejor. Porque donde depositemos nuestra mirada o ejecutemos una acción, toda la telaraña se ve afectada. Entonces, si hay un bloqueo, una discapacidad, un problema, trabajemos sobre eso. Y el crecimiento exponencial se va hacia toda la telaraña. Y la telaraña no termina en mi corporeidad y en mis estados anímicos, en mis ideas, sino que termina en todos los demás. Y recuerde, por los campos morfogenéticos de Sheldrake, por el inconsciente colectivo de Jung, por los registros akáshicos de los que hacen aperturas, registro akáshico, por la nube, por lo que se te ocurra, por la protonación, por el universo de lo que se te ocurra, todos estamos conectados. Ningún individuo es una isla. Todos los cambios que nosotros hagamos repercuten como mínimo en todo nuestro mundo. Entonces, cambiar algo cambia todo. Modificar un defecto cambia todo. Y la mayor fuerza que es, recordemos, los defectos tal vez nos acompañan siempre. Todas las otras cosas las cambiamos continuamente. Pero a esto nos cuesta. Si liberamos esto, liberamos nuestro mayor potencial hacia el éxito, sea lo que sea que estemos buscando. Y para eso estamos los terapeutas o los coaches, para ver cuáles son los puntos de palanca para indicarte cómo mejorar todo eso. Y esto es muy interesante, porque significa que la magia siempre estuvo adentro tuyo. Lo único que hicimos nosotros es enseñarte, tocarte en el punto adecuado para que vos te transformes. Nada más que eso. Gracias por su atención. Hasta mañana, nos vemos.